La Nahuala. Podcast. El lugar donde tus historias y tus gritos serán escuchados. Buenas noches, ya estamos aquí en su programa La Nahuala. Podcast. Y pues aquí está mi hermana Matías Castillo. Cristian García. y yo, Lilian Celucio. Y vamos a hablar el día de hoy de miedos. Qué miedo, hoy sí que miedo Que con el te programa cagas. de hoy. ¿Qué miedo con el programa de hoy, amiguitos? Pero bueno, ¿qué, Mati? ¿Por qué escogimos ese tema? Pues porque pues de eso va el podcast. Tenemos que explicar en qué consiste el miedo, ¿no? ¿Y en qué consiste el miedo? Ah, ¿quieren que ya les dé la teoría? No, Como tú quieras, ya quieres Hoy meternos. es tu programa. Ah, ¿Ya quieres pensé meternos? que era broma. No, obvio no, o sea, todo el público, no has visto los comentarios, pero toda la gente estaba pidiendo, queremos a Matías. Entonces, hoy van a tener más de Matías. Está bien, pues hablemos del miedo, amigos. Yo sí lo he sentido, obviamente. ¿Ustedes? Pues sí. ¿Cuál es la vez que más miedo has sentido, Mati? Una que te acuerdes bueno, ahorita. cuenta la historia de cuando nos pasó esa ¿Cuando cosa salimos rara en corriendo? Seúl, sí, que salimos corriendo de la mano. Pues ya tiene unos cuantos años. Era de noche. ¿Sí la cuento yo o la cuento Mati? Sí, yo quiero que tú la cuentes. Quiero tu versión de la historia. A ver, que cuentes tu versión y luego tú cuentas la tuya. Vale, está bien, vamos está a bien. completándola. Yo voy a hacer reacción a la historia. hoy. Vale, tú vas a reaccionar a la historia que ya has escuchado como... Nuevamente no me acuerdo haber escuchado, pero está bien. Ok. Pues nada, era de noche, veníamos de una fiesta Ujú. y estábamos cerca de Ciudad Universitaria aquí en Puebla y de repente empezamos a escuchar mucho ruido. Era madrugada, eran como las 3, Sí, como 4 las de 3 la de la mañana. mañana. O sea, veníamos a nuestros 5. Y estábamos ebrios. Sí, Estábamos serios. tú lo estabas. Yo estaba. Ok. Yo estaba bien. Entonces empezamos a escuchar muchísimo ruido, o sea, pero eran ruidos raros. Le digo que recuerdo como gruñidos, como ruido de máquinas excavadoras, como patrullas, como portones que se azotaban. Y era como, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene este ruido? ¿Por qué se escucha tanto ruido? Y en no esa sé. época no estaban construyendo nada. No, de no, eso. no, o sea, era como una época X. De todas maneras, lo que nos explicábamos eran los gruñidos como de Animales. o como algo de así. felinos, no sé, se escuchaba como esos tipo de gruñidos, o sea, no eran maullidos, eran gruñidos como de felino. Dio mucho miedo. Sí, fue muy raro, entonces nomás nos agarramos de la mano y salimos corriendo. Porque obviamente es lo que todos hubiéramos hecho, ¿no? Sí, obviamente, pues sales corriendo, la verdad. Sí, pues es que no sabíamos qué estaba pasando, no veíamos qué estaba pasando, pues ya era de noche y no era como que íbamos a ver, asomarnos qué estaba pasando, ¿no? Y es que unos meses antes un amigo me había llamado y me dijo como que si escuchaba sí, yo los cierto. ruidos. Fue por eso que nos dio miedo, porque yo le dije, oye, una vez un cuate me llamó y me dijo, tú que vives por la zona, ¿escuchas estos ruidos? Y yo de que, ay, no estoy allá, no estoy en Puebla, estoy en otro estado. Pero por si te acuerdas que él te decía que escuchaba pasos en su... Ajá, cerca por donde vivía y que una vez igual empezó a escuchar mucho ruido como de patrullas y cosas súper raras. Y yo le dije, cuando empezamos a escuchar eso de, oye, alguien me dijo hace unos meses que había escuchado como ruidos similares. Y pues fue donde nos dio culo y nos agarramos y salimos corriendo. Pero ¿crees que nos hayamos sugestionado o no? Sí. ¿Sí? Yo digo, no, tal vez habría una explicación lógica por ahí, pero pues no íbamos a ir a averiguar si sí había una explicación lógica. Sí. Quién sabe qué puede estar pasando, ya sabes, luego pasan cosas raras. Bueno, pues ahí sí toda la banda que nos está viendo que ha estado por CEU, pongan aquí abajito en los comentarios si han pasado ahí por la ¿Qué han noche. pasado? Si han escuchado ruidos extraños, Ujú. y que han escuchado, porque creo que dices que son varios, ¿no? Sí. Entonces pongan aquí abajito si han escuchado, no sé, gruñidos, máquinas. Como a las 3, 4 de la mañana. Digo Sí, de también, madrugada. obviamente digo, si ves patrullas 3, 4 de la mañana, pues también sales corriendo, ¿no? No, pues digo, sí. Sí, No, sí. sí. Creo que es un miedo que está bastante latente porque México. Pero bueno. Ah, sí, es que preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. De eso hablábamos ayer. Sí. Sí, pero pues ellos no saben de La eso. audiencia no lo sabe. Está bien. ¿Qué había mencionado? Pues eso de morir y no sentir que hice algo muy productivo con mi vida, tal vez. Está muy profundo eso. Es que coincido, o sea, el morirte sin haber logrado nada. Pero creo que también es esto de la La muerte en presión. general, Ajá. que no sabemos qué hay del otro lado. Me Eso sí da siento como- medio vacío hablando de eso. ¿Por qué? Tanto el mío. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es el tuyo? Mi mayor miedo, lo siento banda, pero mi mayor miedo es pelearme con un avestruz.
Ah, sí, nos ha cierto. dicho, güey. Es que, o sea, velo, son Es que son aves, imponentes, 2 güey. metros, no, 2 metros O sea, y es un cacho. terror que en serio te pones en esa situación y te sientes mal. Me siento incómodo, es como... O sea, la idea de imaginarlo sí ha de ser raro. Sí, o sea, no, es que me acuerdo todo, así que todo... De hecho, hay un trauma de la infancia que lo explica. Ok. Y es que, me acuerdo que alguna vez llegamos a ir a African Safari, en algún punto. Estaba morro, ¿no? Y entonces, sí me acuerdo que vi a los avestruces, ¿no? Y precisamente, pues me dio bastante cosa, porque pues, son cosas así como locas. Y aparte uno se alocó, creo que ese fue el detonante. Porque uno como que estaba muy loco y pues salen corriendo y salen... Sí. O sea, tú los ves y patotas, cuellotes, como que te pican, o sea, tienen garras. Y pues todos ven. Entonces, y como están ahí libres, pues sí como que me dio como cosas, ¿no? Aparte, sabes casi muero, entonces... No. Sí, dato curioso, nos quedamos atorados en la jaula de los leones. Uf. 2 veces. Uf. Y luego, ¿cómo lo sacaron? Ah, esa es una buena historia de miedo que creo que vale la pena contar esta vez. Para todos los que tengan miedo a los ¿Animales? tours, a los animales, este es para ustedes. Aquí en Puebla, porque este podcast es poblano obviamente, tenemos un zoológico, un como tour, algo así. African Safari. African todos lo Safari, conocen. sí, todos lo conocen, y si no, vayan a buscarlo ahí en Google. Y pues hubo un tiempo en el que tenían algo llamado ¿cómo se llama? El safari nocturno, Ok. que es como viaje pero de noche, ¿no? Para que veas a los animales en su hábitat y todo, ¿no? Los nocturnos. Ajá, los nocturnos. Entonces, pues estaba chido, ¿no? O sea, tú llegabas, te subías a un camioncito, porque como era pues una onda un poco más peligrosa de alguna manera, pues ahora sí no podías ir en tu coche, ¿no? Sino que eran especiales, ¿no? Y así estaba padre, la verdad, creo que era una experiencia bastante interesante, porque por ejemplo ves a los leones en otra onda, o todos los animales que generalmente están dormidos cuando vas, pues, están activos, ¿no? Pero pues eso también conlleva un riesgo. Y ya que va, en aquella ocasión íbamos a nuestro tour muy acá, y precisamente nos habían dicho que pues, los leones estaban más activos, todo el pedo. Sí. Y vamos, ay, que mira, que los leones sí están moviéndose, ay, mira, que sí están ahí, ¿no? Ajá. Y de repente, a media jaula, el camión se descompone y todos como de, ah. Y así como que, no se preocupen, ¿no? Todo está bien. Ah, claro que sí. Ajá, y todos como de, sí, y de repente como que ya sabes, ¿no? El chofer así de, ¿qué onda, aquí, control, pasó esto, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero ese güey no entró en pánico? Aguantan, pues como que es... Sí, güey. Es Yo como, hubiera estado así como, ¿qué es como que dice así como, pues, puede pasar, entonces como que, no, pues sí, ya, pasó, manden otro camión. Ah, sí. Pero estamos esperando, entonces como, pues sobres. Esto se nos duró como que 15 minutos, pero ya como que nos empezó a dar cosa porque los leones ya estaban así como Rodeándolos. rodeando, Ya los y estaban todos, midiendo, y todos como- como de, ok, esto ya no está medio normal, ¿no? Como los Simpsons cuando hacen team back. Exactamente. Y entonces dices, bueno, ya, ¿no? Digo, pasaron como 15, 20 minutos y llegó otro camión y todos como, bueno, ya. Igual llegaron otros, como jeeps, todo como para dejar a los leones, ¿no? Sí. Ujú. Ya nos pasamos a otro camión, ya nos fuimos todos, ya, pues ya, mala experiencia, ¿no? Vamos arrancando. ¿Y qué crees que pasa? Se descompone. Se descompone también otro camión. No, y todos no. como de, es neta. Y Pero dice, tú sí te sentías un miedo genuino de es que ahí te va, o sea, Ok. un león se subió encima del camión. Chao. O sea, ya teníamos 2 camiones descompuestos, los otros ahí alrededor. Ay, no. Incluso llegó otro, incluso mejor que esa vez llegó el jefe de África Ajá. para decirnos como, no se preocupen, todo está bien, ¿no? Y de repente sube el león y fue así como de, sí, todo sigue bien, ¿no? Pues ya obviamente ya llegaron los demás, ya como que la situación ya estaba más pasando Controlada. más descontrolada. Y un león fue el que se comió al dueño, ¿no? ¿Sí era Ajá, un y león? aparte, pues uno se comía al dueño al Se final, comió ¿no? al dueño Entonces, de como África que, Safari. imagínate, ¿no? Ujú. Entonces ya rápidamente llegaron todos, ya les dispararon los leones y ya nos pasaron a otro camión y ya nos fuimos, ¿no? Y eso no fue lo peor, bueno, también, ¿no? O sea, como te digo, fue esa ocasión. Y aparte, más adelante todavía, ya nos dijimos, ya pasó esa onda, ¿no? Ya, X, sobrevivimos a los leones. Pasamos los rinocerontes. Ujú. ¿Has visto los rinocerontes? Pues sí. Y eso está pan. Exacto. Había uno que ya estaba bien enojado porque estaba muy activo. Ok. Vimos cómo el condenado rinoceronte se estrelló contra un jeep. No O sea, literalmente lo ¿Y lo embistió. volteó? ¿Traía personas? Ah, no, pues estaba ahí, Ah. pero, o sea, Pero los, no, o sea, los leones, los que casi valemos en la jaula de los leones. Y ahorita un rinoceronte estaba todo loco aventándose contra las cosas. Sí. No volví a ir a... Ustedes que también a un a quién, safari a quién se le nocturno. ocurre. Ay, era atracción en ese momento. Sí, Que pero bueno, pues son a pesar de animales que Es un salvajes. tour Sí. planeado para que estés seguro. No, o sea, no No puedes controlar. puede pasar ese tipo Sí, de cosas todo el creo que esa vez sí tiempo. pues, fue sentir bastante miedo, entonces. Ay, no, qué Cuidado miedo. con los animales salvajes, banda. Sobre todo los avestruces. Ténganle respeto. Ténganle respetos. Pero bueno, sí, cuéntanos, ¿qué es miedo, Mati? A ver, pues
vamos a hablar de distintos tipos de miedo. Al parecer son 16, no los conté. Wow, Esperemos que 16 sí. tipos de miedo. Sí, güey. A la ver. ¿Dónde era esta? A ver, el primero es el miedo real. Dice, el miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, como seguro, alto o poco seguro cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. O sea, como en el sentido común tal vez, ¿no? Sí, De como dices, un supervivencia. miedo real, ¿no? De algo que sí te puede llegar a pasar. Ujú. Son destroces. O sea, no, a ver, ahorita llegamos con el irreal o irracional. Este es el miedo que tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. El siguiente es el... Bueno, el patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto. Produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas. Patológico. Sí. Ese es el, como podríamos decir, ¿cómo se dice? Claro que sí. Pues podría ser por ansiedad, creo. Ajá, el ataques de pánico, ansiedad. Ándale, o sea, ándale, cuando- eso. Cuando algún trastorno o algo te genera, ¿no? De hecho, hay un Ese trauma que tipo lo de explica. ataques. Un trauma de mi infancia que Que lo lo explica. explica. Está el miedo físico, es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o No imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. Como yo, yo iba a decir los linchamientos. También Para mí era un miedo Miedo muy que me real. linchen. Para mí era un miedo muy Sí. real de que te linchen. pensarlo. ¿Ves que te acuerdas que te decía que me causaba mucha ansiedad pensar que me pudieran Sí, linchar? que desesperación, porque pues son todos contra ti. Pero bueno, cuando padeces de ansiedad, o sea, es como que no necesariamente tiene que ser algo. Real. Sí, porque te empieza a meter en tu cabeza así dices, ¿y si sí? No, pero no, pero pues como dices, ya es patológico, entonces ya es una cosa completamente diferente. Ya, ¿hay otro tipo de miedo que quieres? ¿No? Sí, está el social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensan que será juzgada y ridiculizados por los demás. Nosotros haciendo el podcast. Nosotros así aquí, entreteniendo internet. El metafísico. Este no lo entendí, güey. Dice, es un A ver, miedo que échalo. tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado a patologías como la depresión endógena. Pues supongo que tiene que ver más con cosas existenciales, ¿no? Ok, como el vacío, miedo al vacío. Metafísico. Miedo. Sí, porque, a ver, define metafísico. A ver, viejito, tú que estudiaste letras, Pues algo no tangible. no andamos Sí, espiritual. no podría ser como miedo a la muerte, ¿no? Ujú. Que no es tangible la muerte, ¿o sí? No, estaremos hablando de eso. Sí, ya. Mira, miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Creo que nos ha pasado, bueno, al menos a mí me ha pasado. Creo que a cualquier persona. Sí, ha pasado por esa Ha pasado por etapa. Y más, Pero ustedes pueden, amiguitos. más durante esta pandemia, esta bonita pandemia de COVID-19, Maldita incertidumbre. nos da mucha incertidumbre. Ansiedad, dicen en producción, ¿sí? Existe el miedo al compromiso. Este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de pareja. Hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. Yo nunca he sentido ese tipo de miedo. Yo tampoco. No, imagínate. ¿tiene miedo Es al que, compromiso? Ya sé cuando lo dices así, entregar tu vida a otra persona suena. Suena muy Suena intenso. cruel, ¿no? Pero miren aquí. Acá en producción ya está sacando El anillo, le están pidiendo el está anillo. pidiendo el anillo. Si este video llega a los 1000 likes, dan el anillo. Te están dando el anillo acá en Por, producción. por favor. Acá detrás de cámara. Dicen que no, pero bueno. ¿Ustedes han tenido miedo al compromiso? Sí. Sí, Sí. pues creo que. No, Le yo hubiera siento dado. que no. Pero pues yo creo que no solo aplica como en relaciones de pareja, sino como por ejemplo a la Comprometerte universidad a algo, o ¿no? comprometerte a Como levantarte, dice, ¿sabes? entregar tu vida. Seguir un esquema. Está, lo escuchas y es como. No. Nosotros entregamos la vida a este podcast, amigos. Por favor, apóyennos. Al menos nuestros zapatos. Al menos Al una menos parte todo de es la semana. usado. Pero bueno, ¿otro que tengas ahí? Sí, ¿O sí, ya? sí.
está el complejo de Jonás. Que También se conoce como miedo a alcanzar el éxito. Es un Ah. término que Ay. surge de la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Sí. Suena raro, pero sí pasa, Es ¿no? que no puedo creer que sea tan verga. O, no, o tal vez como el del proceso Sí, de sí, que sí. te causa miedo. Es que supongo que son muchas responsabilidades, muchas cosas que a veces no todos saben lidiar. Sí. Entonces supongo que eso te puede causar mucho miedo. otro que tienes ahí. Sí, miedo a ser descubierto. Uh, Un miedo que se caracteriza porque la persona ha llegado a algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar, como asesinos, como pues La culpa gente. está cabrona, ¿no? Es que la culpa sí. o personas funadas. Pero bueno, sí, la culpa está... Está cañón, ¿no? Está Sí, cabrón, la ¿no? culpa te carcome muchas veces. Sí, es algo muy feo. O sea que- Siento que incluso tú te puedes meter en tu cabeza y puede que no haya nunca consecuencias de lo que sea que hayas hecho, pero te metes tanto en tu cabeza que Esa es la consecuencia, y ¿no? no puedes estar en paz, ¿no? No poder estar en paz, esa es la consecuencia. Hay que estar en paz con nosotros mismos, amiguitos, recuerden. ¿Y ya? Em, ¿Tienes otro por ahí? Sí, el miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Sí, es un miedo constante en no hacer las cosas chido. Yo lo he sentido. Bastante. Creo que la mayoría Sí. hemos sentido muchos de ese tipo de miedos. A ver, el último. A ver. Bueno, me llama la atención miedo al divorcio. Si el miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas, pero también hay individuos que sienten una gran angustia por divorciarse. Si el miedo a la soledad está más bien relacionado con un sentimiento inherente del ser humano, el miedo al divorcio se relaciona más bien con la cultura, con el miedo a lo que pensarán los demás del fracaso del matrimonio. Pues creo que estaba muy presente en la generación pasada, ¿no? Sí, Sí, bueno, ahorita En ya los, en los abuelitos, tal vez. como el de, Sí, la ay, gente ¿qué, no se ¿qué divorcia. dice la gente? Que te Ajá. separaste, güey, o ¿Qué algo decía así. Doña Coca? Ajá, es que, Se- por ejemplo, ¿no? separas a tu marido. Supongamos que Don Mati y Doña Lili Ajá, se casaron hace Nos 20, casamos, 30 años, ¿no? ajá. Pero pues, la relación nunca iba bien, pero pues nunca se separaban porque pues qué iban a decir, ¿no? Sí, no, ha de ser como tú dices, de la generación anterior, como el que dirán. Sí, sí pesaba mucho en esa generación, creo. Sí, yo creo que ya la pasaba como que ya un poquito más, ¿no? Pero por ejemplo, sí pienso mucho en los abuelos que... Sí, ya los 2000 eran como Ujú. muy... Estaban muy ad hoc, ¿no? Los divorcios. Y pues ya actualmente... Se pusieron de pues, moda. Sí, Sí. se pusieron de moda en los 2000. Ya, los de hecho, divorcios. es curioso porque hubo un tiempo en el que platicábamos con la banda que estudió ya con nosotros. Ajá. Y nos dimos cuenta que la mayoría eran papás divorciados, Ajá, ¿no? eran... Que muy poco realmente sus papás todavía estaban como juntos. Oh, qué vintage, ¿no? Tus papás todavía siguen... Mis papás todavía siguen Entonces, juntos. qué vintage, ¿no? Entonces, sí, entonces miedo al divorcio, miedo a la soledad. Y también algo que platicábamos ayer, ¿no? Que precisamente esto no de miedo a la soledad, ¿no? Gente que no sabe estar sola, es Ujú. como que van de pareja en pareja, ¿no? O Eso es algo que he notado mucho Ujú. en nuestra generación. El miedo al el compromiso. miedo al compromiso también, o miedo a soledad. Miedo a la soledad. Ambos, ¿no? Ambos, ajá. Ajá. Es que recuerden, No manda, se comprometen, pero tampoco quieren estar Exacto. solos. Entonces, digan las cosas claras desde el principio. no, vayan a terapia. Vaya. Haciendo referencia, pero bueno. Entonces, sí, amiguitos, ahí tienen varios tipos de miedo. Cuéntenos cuáles han tenido ustedes. Hay uno que les llama la atención. Pónganlo aquí abajito en los comentarios. Porque ahora yo les voy a contar algo muy bonito. A ver, ¿qué nos traes hoy? Hoy me toca a mí contarles una leyenda. Y yo les pregunto, ¿han ido a Guanajuato? No, No. Llévanos. Llévanos. Llévenos a alguien. Por Patrocínanos. favor, African Safari. patrocínenos. No importa, o sea, sí vamos al tour nocturno. No, yo paso, gracias. Cristian no, pero nosotros sí. Ellos sí van, ¿no? ¿Te aventarías a ir al tour nocturno? De hecho, Sí, va a sí, ir sí, este sí. caso, el hockey que están en controles. Van a ir en la Vamos a ir. presentación. También mía. fue eso, la vamos a llevar. Sí, vamos a ir todos en familia. Cristian se va a quedar aquí. Yo me cuido el changarro, no se preocupe. Cristian va a quedarse en la jaula de las avestruces. Sí. No seríamos capaces de hacer. Mire, si llegan al OnlyFans, me meto a la jaula para No. pelear con uno y lo grabamos. Yo en una bañera con serpientes. ¿Tú qué animal? Que a mí me da miedo. O ansiedad. También no, las arañas. Las güey. arañas, ay, Las me pero gustan. las peludas. Tarántulas. Ándale. ¿Te dan miedo las peludas? Sí, me dan un chingo de Las arañas miedo. peludas le dan miedo al natural. Es que ahorita te empezaba la leyenda, me acordé de este programa de X Factor, se llamaba. Ajá. O sea, yo lo veo y eres como, chale, pobres tipos, Sí, ¿no? O sea, güey. imagínate, por ejemplo, a Mati, ¿no?
le da miedo a las arañas y ¿por qué? ¿Era por $1000 o algo así? Sí. Te meto a una bañera llena de arañas peludas, ¿no? No podría, güey. Aquí en producción, cuéntenme ustedes, ¿miedo a algo así, un insecto o algo así? ¿Algún animal? O sea, si Las por ejemplo te digo, cucarachas. ok, vamos a armar un programa, te No hay damos manera. un Game Boy así antiguo, pero tienes que meterte a una bañera con cucarachas, ¿no? ¿Qué, pues, y ya bien cocinaditas? ¿No se te antojan? Por aquí a nuestro productor Casiel dice que las polillas gigantes. Sí, también. ¿A ti, Fes? Los sapos. Oh, sí, O sea, los sapos. A mí me da mucha ansiedad las serpientes, pero poco a poco hemos reconstruido nuestra relación. ¿Saben de qué animal me acordé? ¿De cuál? De la madresota, que es como un... parece un lobo, pero es una... Coyote. ¿Un wendigo? No, espérate. Es una criatura, creo que es. que vuela, güey. ¿Que vuela? Pero es como... ajá, Pero es grande, Sí. vuela. sí. Superman. Y es de Australia. Es de Australia. Y es grande. Ah, y como el zorro gigante, que es como un Está bien murcielagote, está ¿no? horrible, güey. Ajá. ¿Nunca Se lo has llama, visto? creo que es zorro gigante, una cosa así, es como una ardilla gigante, A ver, parece aquí un producción nos va murciélago. a poner la Pero imagen porque es no lo como, hay fotos de que están como de Como 2 metros, sí, güey, y muy ahí grande, colgados, esa madre parecen volando. murciélagos, pero creo que no son murciélagos, son más como una ardilla guión zorro. Está bien, va, entonces va. Yo, bueno, Guanajuato es conocido porque tiene muchas leyendas y creo que es un lugar muy bonito, Muy ¿no? bonito. Entonces, precisamente hoy hablando del miedo, hay una que nos llama la atención y que creo que es bastante pertinente contarles el día de hoy. A ver. Entonces, hoy les voy a contar de... es que tiene título de TikTok. Hoy, ahora estamos en la Guanajuato y vamos a hacer el reto del Panteón. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Han escuchado el reto del Panteón? No, cuéntanos cómo. Bueno, de qué va. entonces, les voy a explicar que viene el hashtag reto del Panteón. Pónganlo aquí en la pantalla. Y bueno, la historia dice así. Entre un grupo de amigos que eran estudiantes, había un joven llamado Luis. Era un joven que siempre sobresalía entre todos ellos, por diferentes razones, pero sobre todo porque a su alcance estaban todos los recursos que se necesitaban en sus tiempos para estar casi siempre delante Sí, que el de sus reto de compañeros. Facundo. Sí, el de Facundo. Oye, hubiéramos puesto ese también. Hay que dejarlo hacer. Es que mira, lo de Facundo era una referencia Ujú. a esta leyenda. O sea, Esta Facundo, leyenda. como siempre, tan cultural en nuestro querido programa. Pero bueno, sigamos entonces. Entonces dice que todas sus iniciativas salían de su imaginación, que sin duda alguna era muy privilegiada, pues cada idea que siempre proponía hacía que sus amigos se quedaran admirados. Luis llegaba a pecar de orgulloso y ególatra, pues normalmente triunfaba en todo lo que emprendía. Era muy exitoso. Uy. O sea, era acá el Vámonos. cabecilla, ¿no? Ujú. No, o sea, pero aparte de la suerte, ¿no? Porque no es como que no me falla, ¿no? O sea, lo que hago lo voy a hacer bien. En una ocasión, queriendo hacerse notar como solía hacerlo, invitó a sus amigos para hacer una apuesta tan rara como irreverente. Ok. Les propuso lo siguiente. Matrimonio. Miedo al compromiso. Ajá. El que se sintiera más hombre de todos debería de entrar al cementerio de la ciudad a las 12 de la medianoche, Las 12 de la llegar- medianoche. hasta el fondo del lugar, Ujú. y tenía que dejar una señal para comprobar, para que todos pudieran comprobar al día siguiente que en realidad había estado ahí. Ujú. O sea, básicamente tienes que meterte al panteón y dejar algo, Dejar ¿no? tu firma. Básicamente. para que O se- sea, Una así con letras tumba. cholas les ponías el Mati, ¿no? Ujú. Tu placa de... El Barto. El Barto, ajá, tu placa, pero bueno. Yo pregunto, si yo les dijera eso, ¿lo harían? ¿Qué? Sí, Vamos a hay que hacer- hacerlo, hay que hacerlo, hay que A mí hacerlo. por sí me gusta Pero, ir al cementerio. ¿qué más hay que hacer, Tenía que güey? decir a la gente que no. Ah, no. Ok. No, Jaino, qué no miedo, güey, qué perturben, miedo, ah. güey. Voy a seguir la historia ya al final. Comentarios al final mejor. Como siempre, Luis daba la idea, pero no la realizaba él, Ah, sino que proponía quien lo hiciera, y casi siempre proponía a Jerónimo, Ah, no es güey. porque era un joven muy atlético y físicamente era el más fuerte, no el más güey. Era el más Ah, güey. el más mamado. Al mismo tiempo, era muy dócil y el más omiso, bueno, olvídalo, El sí, más güey. sí. El mamado güey. Ujú. Sí, era el vato de gimnasio, básicamente. Y en todo momento estaba dispuesto a cualquier cosa si era por sus amigos. Oh, no, o sea, era noble Ay, el vato. pobre Genaro. Jerónimo. Suena como que es el que se muere en la historia. Ajá. Sin spoilers, a ver. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los amigos dijo: yo creo que no es justo eso. Deberíamos echarle la suerte, y sin ventajas. El que pierda será el que entre al camposanto. Todos quedaron de acuerdo.
echaba una moneda al aire y, ¡oh, sorpresa! Ujú. Luis fue el que perdió el volado y le correspondía el perpetrar esta osadía que había sido su propia idea. Oh, qué conveniente en la historia. Oh, qué conveniente. Qué conveniente la trama. giro en la historia. Sí, sí, es un Aunque- plot twist, ¿no? En el fondo, era un poco cobarde. O sea, está ¿Quién cagado. la diría? Sí, básicamente. Esta vez sentía un temor de una manera muy particular, pero por orgullo no podía quedar mal entre sus amigos y tuvo que disimular su miedo ante la macabra idea. Llegado el momento, Qué malo que me acabo. el grupo se encaminó hacia el panteón. En esos tiempos, se usaban en vez de abrigos una amplia capa de estilo español. Así que imagínense al grupo de muchachos ya en la puerta del campo. Entonces ya estamos imaginando acá toda la banda llegando aquí ya al panteón. Sobres, ¿no? Ujú. La señal que habían pactado era que Luis debía clavar una estaca en alguna tumba de las que estuvieran hasta el fondo del panteón, pues de esa forma tendría que atravesar totalmente el camposanto. Sin poder retractarse, Luis tenía que entrar y después de algunos suspiros nerviosos que hicieron que se notara un poco preocupado, entró. El ánimo le sobrecogía. En cuanto se sintió un tanto alejado de sus amigos, empezó a silbar una tonadita que en ese mismo momento se inventó. De esa manera, quería distraer la imaginación y ayudaba a controlar sus nervios. Llegó por fin a la última hilera de tumbas, cerca del lugar donde se encontraba precisamente la entrada a las catacumbas en donde se encontraban todas las momias. Tenía en una mano la estaca y en la otra una piedra que le iba a servir de martillo. De ese modo, se dispuso a cumplir su macabra, atrevida y sacrílega misión. Colocó la estaca en el suelo, sobre la tumba que estaba más cerca de él, y con la piedra dio 3, 4, 5 golpes, Ok. pero en realidad no supo cuántos fueron. Sus piernas apenas lo podían sostener de la temblorina que le pegó. Cuando estaba ejecutando el final de su osadía, en su cerebro se le agolpaba la sangre, y un terrífico escalofrío le recorría todo el cuerpo. El corazón le latía más aceleradamente que de costumbre, y un sudor frío le bajaba por el rostro y por la espalda. Terminó de clavar la estaca y ya se disponía a regresar, cuando sintió que por detrás alguien lo detenía, jalándole su larga capa, y lo hacía con gran fuerza. El atrevido joven no quería voltear atrás, pues el miedo lo paralizaba. Pasaban los segundos, los minutos, las horas, y Luis no regresaba. Después de esperar en vano largas horas, sus amigos no se atrevieron a investigar qué estaba ocurriendo adentro del panteón y qué había pasado, aunque si bien es cierto que se encontraban con una gran pesadumbre, todos en silencio, sin decir una sola palabra, regresaron a sus hogares. Al día siguiente, el velador del panteón encontró muerto al joven Luis, que tenía el faldón de su capa clavado en el suelo sobre una tumba. O sea, básicamente, clavó la estaca, se clavó el Se solito. clavó a sí mismo Y pues pensó que algo lo estaba Se agarrando. mamó. Y por eso se murió. de un infarto. Entonces, no hagan retos que no saben, banda, porque este fue el hashtag reto del panteón. No, pendejadas. Menos si son ¿Cómo- bien, cómo muy ven? miedosos. ¿Alguna vez hicieron algo así? O sea, Pues- todos en la juventud creo que hemos pasado por ese momento de... ¿De ir al panteón a pendejear? No, o sea, Sí, como ¿no? de pensar retos idiotas, ¿no? Sí, bueno, o sea, pero sí ir al panteón a pendejar. Tú me dices que en la prepa ibas mucho al panteón. Sí, íbamos mucho al panteón y a las vías del tren a jugar. Ya. Pues, estábamos morros y pues era lo que había, güey, vías del tren, ¿qué más? Ir al panteón, andarnos ahí cruzando ríos, ¿sabes? Y por eso acabamos aquí. Y ya, Sí. y por eso los embauqué. O A sea, ver. o sea, a mí me gusta venir mucho a los panteones. Bueno, Entonces es como que, entonces, ahí lo tuvieron, banda. Pongan aquí en los comentarios si van a entrar al reto del TikTok. si van a hacer el reto del panteón, avísanos. Y nos avisan y nos mandan sus capturas. Recuerden etiquetarnos en la Nahuala Podcast para que compartamos que estamos Hay que hacerlo, eventualmente lo tendremos que hacer. Sí, zafo. Sabemos que es una realidad que está, que está ahí. Está que latente. está ahí. Hay que- Sí, sí, váyannos retando a ver qué cosas quieren. No. Ah, pues sí, Ya vamos a ir a pelear contra brujas, ¿no? vamos a pelear contra brujas, a invocar a Bloody Mary en el espejo. Todo ese tipo de cosas. Hay Sí, que sí, darle sí. a la gente Sí, sí, contenido sí, de lo que- calidad. Pero va para eso, va para el exclusivo. Sí, se va a Ya, hacer- ya, se va a hacer- Ya se cotizó, Ya se cotizó, ya. Oye, si voy a echar una maldición encima, pues por lo menos que valga la pena, ¿no? Pues sí. Y debo de traer un demonio, pues ya. Ya, Pero hablando de historias de diablos, pasamos al siguiente. de ¿no? diablo. De diablos y de miedos. Pues sí, ya vámonos por las anécdotas. Vamos a ¿Qué traemos empezar esta semana? con- ¿Qué nos Pues traes? tenemos una variedad.
Creo que todos nos llegaron paranormales. No hubo ninguna como de un miedo que se explique. Bueno, ajá. Sí, ya Era vamos a igual ver a el TikTok. TikToker, ya vamos a leer. O sea, va a ser como un video de terror y otro salimos bailando, que va a dar más miedo todavía. Entonces, vayan a seguirlo, recuerden. Pero sí, y creo que este tipo de programas lo vamos a hacer constantemente porque creo que el miedo es algo bastante recurrente, ¿no? Sí, cada Cierto número de programas vamos a estar sacando de de miedo, entonces vamos a hablar de el miedo en todas sus facetas. En general. No solamente se vayan a limitar a cosas paranormales que sí ocurren, pero pues en general vamos a hablar de la vez que más te dio miedo, porque pues creo que hay muchas historias, ¿no? Sí, hay de dónde escoger. Ya la ¿Cómo perdió, vas? dice. Pues ya lo Vamos. estoy encontrando, déjame ver cuál era. Acá está. A ver. El 30 minutos, dice. No, que no puedo. Perdón. ¿Ves? También tengo miedo de ponerme uñatas. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Cuando quieras. ¿Quién lo mandó? Sí. Majo, un saludo si estás viendo esto hasta, creo que estás en Veracruz. Así que un Saludos, saludo hasta Majo. Veracruz. Majo, Gracias. gracias por tu historia. Perfecto, hermosa. Entonces, te cuento. Vivía todavía en casa de mis papás y pues como me mantenían, me despertaba a la hora que yo quería. Y ya había yo despertado, sin embargo me quedé en la cama un rato más, pues explayándome en esa vida que tenía. Regularmente yo me acomodo en la cama cerca de la orilla y en posición fetal por una lesión en la espalda que tengo. Me acuesto en la parte contraria, en la concavatura que tengo para elongar esa lesión. Y estaba yo en el celular. De repente sentí que atrás de mí, a un lado de la cama, una parte se hundió como si alguien se hubiera acostado a un lado de mí. Como yo tengo una gata, pensé en mi lógica que se había puesto a un costado de mí y lo dejé pasar. Pero cuando volteé a ver, mi gata estaba durmiendo enfrente de mí en una posición donde yo la podía visualizar perfectamente y fue ahí cuando comencé a asustarme. En ese momento sentí unos dedos que estaban masajeando mi nuca, la parte baja de mi cabeza, cerca de la entrada a la glándula pineal, y fue un masaje tan rico, pero tan rico, que de repente olvidé la locura que significaba que en un cuarto donde estaba completamente sola alguien me masajeara la cabeza. Casual. Pero como sentí tan bien, lo dejé pasar. Cuando tomé conciencia de lo que estaba pasando, me asusté mucho, porque no había nadie más conmigo y sentí 3 puntos de presión muy específicos y un masaje alrededor de esos puntos. 3 dedos un poco más grandes que los de una persona normal. Cuando reaccioné, mi primer impulso fue voltear a ver qué era lo que estaba detrás de mí. Cuando intento voltear a ver unas manos con 3 dedos particularmente rugosos, como una piel quizá de un reptil, una piel rugosa, gruesa, entre azul y verde más o menos. Puso sus manos en mis ojos y en ese momento supe que no era alguien o algo con una mala intención, por el contrario, me estaba ayudando a no verlos. Quise tomar sus manos para quitármelas de los ojos y sentí su piel como escamosa, muy rugosa. Lo solté y cuando me puso un poco de presión en mis globos oculares, sentí como si me hubiese ido hacia adentro, como si algo me hubiera mandado a verme por dentro. Cuando regresé de ese impulso de verme por dentro, volví a abrir los ojos y volví a estar sola en el cuarto, volví a respirar el mismo aire, porque en el momento en el que sentí esa mano detrás de mí, el aire como si se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera detenido. Regularmente duermo con una ventana donde entraba aire y no había aire, se había detenido, todo se había pausado, como si hubieran puesto pausa en una película en un momento crucial.
Cuando regresé en mí, me asusté muchísimo, conté mi experiencia y obviamente pues no lo vieron como muy creíble o muy real. Afortunadamente yo estaba conviviendo con personas con las que estamos abriendo la glándula pineal y les compartí esta experiencia. Y como yo estaba desarrollando mi glándula pineal, este personaje que llegó, este ser, masajeó puntos muy específicos cerca de la pineal y me relajé. Me dijeron que eran visitas esperadas, que eran mensajes que cuando abres esta ventana, pues se despiertan, ¿no? Se generan. Pasó unos minutos y buscaba en internet, pues nada, algo para distraerme. Y casualmente, y tachando casualmente porque nada es casualidad, encontré un mensaje de los arcturianos. Me metí ahí y hablaba justo de mensajes revelados, de visitas en puerta. Pero me resonó tanto que volví a buscar a los arcturianos, que vienen del planeta Arcturus, que son extraterrestres que han desarrollado niveles de telepatía impresionantes. Y buscando en las imágenes, yo dibujé este personaje que me visitó, porque no lo vi literalmente, pero yo sabía, tenía la imagen completa en mi cabeza, como si lo hubiera metido en mi cabeza ese mismo personaje. Y ahí descubrí que eran arcturianos, esos que llegaron a visitarme. Particularmente uno, Juliano, que es el líder de esta raza, de esta especie, no sé cómo llamarlo en particular, también es algo que continúo descubriendo. Te comparto mi experiencia, espero que pueda servirte para aclararte algo, no lo sé. Esta fue mi visita que tuve hace unos cuantos meses. O sea, por reciente aparte. ¿Cómo se llamaba el líder? Juliano el Como arturiano. los arturianos. Ya había escuchado un poco como de esto de los arturianos, no sé mucho, yo ¿No no sé sabes que tanto. sale en un anuncio de YouTube? No. Que sale Jaime me Maussan acuerdo. invitándote. No sé. No sé tanto de extraterrestres o de este tipo de seres. ¿Tú? No, que le sabes más, Así ¿no? que te gusta un poco más el tema. Pues, por ejemplo, esta parte que nos decía que logró transmitirle la imagen solamente con tocarla. ¿Y qué pedo con la glándula pineal, no? ¿Qué con eso? ¿Por qué trata de abrirla? ¿No que supone que es como una onda metafísica? Sí, ¿no? sí, tiene que ver con... De hecho, hay un disco de Tool que lo explica. Como para Ok. tal vez abrirte a otras cosas. Otras sensaciones, otras Ujú, experiencias. otras sensaciones. Está cabroncísimo. Sí, yo también pensé lo mismo. Son los que se hacen El amor por telepatía. Sí, o sea, yo pensé que era como una historia de fantasmas, que no sé mucho de dónde de repente como que se tornó de aliens, fue de, ok. Estuvo muy Pues loco. sí, o sea, si ya nos vamos como a este tema de los ¿cómo se llaman? Los reptilianos y los otros, los Arcturianos. no puedo Eso. recordar acrontes. Eso. Ajá. Que pues digo, no sé mucho del tema, la verdad no sé mucho de este tema, creo que teníamos que indagar un poco más, Ok. nutrirnos un poco más de este tema para entender más cuestiones. El contexto. Sí, El contexto, pero me parece sumamente interesante. Arcontes, muchas gracias. Arcontes, gracias. Pero imagínate estar en medio de la noche y que sientas 3 dedos. Haciéndome el amor por Me telepatía. recuerda mucho esta No. escena de A mí me dio mucha risa que dijo esto de que, ay, se siente rico, síguele, o sea, deja tú, estoy solo en la noche, acá está pasando esto, no, espera, tú síguele, ¿no? O sea, Es que yo supongo que la desconectó, ¿no? O sea, desconectó tal vez el miedo que sentía de que por un momento te olvidaste de que todo, dice ella, de que era completamente ilógico. No sé, está muy extraño, pero ahora están a Juliano, el reptiliano, el arturiano, si nos estás viendo, esperamos Esperamos que nos No, contactes. que yo sabo. Que Y nos vengas a sí. masajear las Matías, cabezas. te va a pasar Sí, aquí. creo que sería bueno, es que no me parece una experiencia aterradora, de hecho me parece algo que me gustaría A mí me gustaría experimentar, también me mucho pareció vivir eso. sumamente interesante, sería algo que a mí me gustaría experimentar, tampoco es que se lo estoy pidiendo, pero Entonces, Julián, el arturiano, está escuchando, aquí tienes 2 disponibles para masajes. Cristiana porque es culo. Sí, pero- yo estoy bien así, gracias. Son mensajes Imagínate, gratis. imagínate, Aparte de que Vamos te a abre la la siguiente conciencia. antes de que te termine abrió, el tiempo. te abre la conciencia.
Siguiente historia, por favor. Vámonos con la siguiente historia. Pero me encanta que tiene nombre, Juliano. O sea, jamás pensé que Se llame su nombre. O sea, que es una... Vale, entonces vamos a ver. Me imagino una anuncio de se dan masajes para vida dando la pilea. Informes con Don Julio. Vamos a... Hola, buenas tardes. ¿Sí? Te hablamos de la Nahuala Podcast, para que nos cuentes tu historia de terror. Hola, claro. La que comenté se compartió en Facebook. Vale, ¿podrías repetir eso? No escuchamos bien. Que es la que les comenté en Facebook. Sí. Esa, cuéntala. Así que los micrófonos son todos tuyos para que tú... Tú cuentes la historia que tú quieras que sea. La vez que más hayas sentido miedo o una vez que hayas sentido miedo. Y pues muchas gracias por contestarnos, así que los micrófonos son tuyos. Ok, de acuerdo. Bueno, pues fue esa ocasión que les había comentado porque fue bien raro. Regularmente yo dormía pues sola en la habitación y pues sí había yo como escuchado acerca de lo de la parálisis del sueño y esas cosas, pero la verdad es que yo nunca lo había como experimentado. Entonces hubo una ocasión en la que según yo desperté en la madrugada y al quererme levantar o moverme y demás, pues simplemente pues no podía hacerlo. O sea, estaba como pues totalmente inmóvil, ¿no? Entonces trataba de gritar y no podía, como me empezaba a entrar en pánico, ¿saben? Y no sé, llegó un momento en el que yo vi cómo abrieron la puerta y se supone que la persona que yo vi que entró fue mi mamá. Uh-huh. Y pues en el momento que yo estaba pues hablándole o tratando según yo de gritarle, pues ella nada más me veía, pero pues no me decía nada, ¿no? O sea, solo como que movía cosas, pero yo simplemente no podía moverme. Entonces no supe en qué momento ella salió de la habitación, sino que cuando vi ya había como la luz del sol, ahí estaba amaneciendo, y fue en ese momento en el que como me pude mover y pues sí me dio como cosa, ¿no? Porque yo sentí que fue mucho tiempo y que estuve inmóvil, no sabía yo si a lo mejor me había dado una parálisis o algo así, pero no sé, fue una experiencia muy fea, la verdad. Y resulta que cuando mi mamá se levantó, se despertó y todo eso, yo le dije, ¿no? Que porque no me había dicho nada cuando entró y que pues a qué había entrado, ¿no? Que era de madrugada. Y entonces ella me quedó viendo así como de, pues es que yo no entré. Y yo, ¿cómo que no entraste? O sea, si yo te vi cuando entraste, pero yo no me podía mover. Y me dijo, no, es que te lo juro que yo no me desperté en toda la noche. Dice, yo en toda la noche no salí de la recámara. Y pues la verdad sí como fue bien, no sé ni qué palabra decir, porque yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo vi, no? O sea, uh-huh. Fue lo que entró a mi recámara y me vio ahí, pues literalmente postrada sin poder moverme. No sé, no puedo decir que fue un sueño, porque yo sé perfectamente que no estaba durmiendo, pero en realidad no supe qué fue lo que pasó. Después de esa noche, pues sinceramente no quise como pues dormir varios días en la cámara, porque pues sí me daba mucho miedo, ¿no? que me llegara a pasar otra vez, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues como 4 o 5 días más o menos, que pues sí tuve que dormir acompañada, porque pues sí me daba como el temor de que me pasara otra vez, o de que pues viera yo entrar supuestamente como otra vez a mi mamá, no sé, fue muy macabro, no sé con qué palabra describirlo.
pues básicamente fue pues esa vez que pues me entró como más temor, más miedo, porque, o sea, no sabía yo de tener miedo de que pues no sabía qué era lo que había entrado a la recámara, Ujú. o de que fuera yo la que pues quedara totalmente inmóvil, ¿no? O sea, pero ya como siempre, o sea, que ya fuera como enfermedad, no sé, cosas así. Pero sí, esa es mi pequeña historia. Es que sí, Chale, es qué pasada de lanza, sumamente sí. desesperante que te pasen esos episodios de parálisis del sueño. Sí, la verdad es que ha sido como la única vez que me ha sucedido, pero espero que no me vuelva a pasar, la verdad. No, pues No, nadie quiere eso. esperemos que no te vuelva a pasar y que a nadie. Entonces, pues, Ojalá. Pero si vuelve a pasar, nos cuentas. Ya tendremos otro programa sobre eso. Bueno, de acuerdo. pues muchas gracias, Pau, por contarnos tu historia No, de tu parálisis, bueno, tu parálisis del sueño, tu parálisis. Pues muchas gracias, te mandamos un gran abrazo en donde quiera que estés. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Cuídate, Adiós. bye. Gracias. algo que me llama la atención, Ujú. retomando el capítulo de parálisis de sueño, vayan a verlo por cierto, que es de nuevo esta onda de que uno no se puede mover y Ujú. dos se le aparece algo con forma que ella conocía. Sí, a mí me pasó algo similar igual con mi mamá. Y creo que también, o sea, yo vi que entró al cuarto y yo de que le gritaba para que me despertara y pues, no, no me despertaba. Yo lo atribuyo que es lo mismo de las alucinaciones o por decirlo así, ¿no? Que tienes en ese estado. Pero sí, yo igual recuerdo haber visto entrar a mi mamá, pero que la ves y dices, no, es que no es mi mamá, no parece ser mi mamá. O sea, se O sea, parece en a un mi mamá, sueño. pero no. Estaba yo en parálisis del sueño, estaba Ok. teniendo un episodio de parálisis del sueño. Yo pensé que estaba, ya después pensé que estaba soñando, pero no, estaba yo teniendo un episodio de parálisis del sueño cuando vi que mi mamá entró a mi cuarto, pues estaba todo oscuro, pero pues la chamada, el cabello y todo. Ujú. Y yo le hablaba y ella no me volteaba a ver, pero yo sentía al mismo tiempo que no era mi mamá, que era otra cosa, o se parecía, pero no era. Un ser del ojo astral tomando la identidad de tu mamá. No, o sea, yo siento que esto sí fue como propio de una Otro alien alucinación masajeador. del estado de la parálisis. No creo que haya sido algo paranormal, solamente que en ese momento es tan desesperante porque no te puedes mover, estás Ujú. viendo a esta cosa que no sabes qué es, que se parece a tu mamá, pero no es tu mamá. Y entonces sí es muy, como dice ella, o sea, estuvo días sin poder dormir, que era la primera vez que Del le susto, pasaba ¿no? así, del susto de... Y si es que el mío es cabrón, El mío realmente es muy cabrón, el No. miedo es muy cabrón. Pues ni modo, ya tendremos varios programas para Para hablar de sobre miedo, no miedo. solamente paranormal, sino miedo en general. Pues creo que ya es tiempo de dejarles en por hoy. ¿Hay que echar otra llamada? No, es muy temprano, ¿no? ¿Cuánto llevamos? No, ya. Ah, no. Ya, Muy bien. está bien, pues ya, suficiente. Vale, entonces, ¿quieren decir? ¿Algo quieres agregar sobre miedo, Mati? Pues hay que decirle a nuestros oyentes que nos compartan sus historias. Sus historias, sí. Y pues nada, que tal vez no les parezca que sea una historia chida, pero aquí la difundimos. Aparte, importante recordar, como había dicho esta chava, ¿no? Que no te pueden traer, no, aquí sí te traemos, aquí sí. Sí, aquí sí, Sí, te sí, creemos sí. y no Sí. te juzgamos, sobre No. todo. Y no nos vamos a burlar, o sea, realmente... Tal vez poquito, pero... Dentro del mismo cotorreo, pero no, cotorreo, ya en pero no, serio, sí. Él es un poco más escéptico, yo soy un poco más creyente, Cristian está como que es más Yo estoy ambivalente. aquí. Entonces no, o sea, Yo quiero como que dineros. los micrófonos están abiertos para que nos Para cuenten sus todos. experiencias y pues nosotros vamos a escuchar Y a sus sorprendernos. historias. Sí. Y a sorprendernos, sí, la verdad. Siempre me sorprende. Sí, siempre me sorprendo, pero bueno. Una historia. Y ya. Síganos. Síganos en todas las en redes redes sociales como la sociales. Nahuala Podcast. Bueno, no en todas, solo En Insta, YouTube y Spotify, Ya con ¿no? eso es para mí suficiente. Y ahora que seremos como TikTokers. La Nahuala Podcast y ahí estamos. Si ustedes quieren, abrimos el TikTok y hacemos el resto del panteón. Subimos como convocatoria casi todas las semanas para que nos cuenten sus historias y pues, si quieren aparecer, quieren contarnos alguna historia, no sé qué vaya a ser el siguiente tema. Ay, bueno, Sorpresa. Pero es sorpresa, pero pues ya lo habremos subido en Insta y en Facebook para que lo chequen y pues participen con nosotros. Sale, amiguitos, muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo de La La Nahuala. Nahuala. Adiós. Entonces, Adiós. buenas noches, bye.
Sí. Don Juliano el reptiliano. Es que, o sea, creo que nunca se me ocurrió que alguien se llamara Juliano. Está cagado. Está chido, ¿no? Y aparte tiene nombre, o sea, el líder supremo de la raza se llama Juliano. A ver, vamos a ver. Yo si esperaba un nos nombre acá más, contesta. ¿Te gusta el nombre? Qué humillación. qué humillación, corten eso, no sé. Amo que siempre decimos corten ese, pero no, ahí sigue para que la gente lo vea. No, sí, córtenlo, no quiero. No lo corten, es parte de... No sé, el juego que cuenta una historia. De las voces que escuchas en tu cabeza. Ah, no, eso también. Las que dicen mata a Pepe Cris.